¿Qué tal? ¿Cómo está? En esta noche vamos a compartir una palabra que está en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Y cuando nosotros pensamos en este capítulo, tenemos que darnos cuenta de que David sigue siendo perseguido por el rey Saúl. David sigue pasando necesidad. David sigue a cargo de la gente que está desprotegida, de la gente que está viviendo un gobierno de un tirano Saúl. Encontramos que David hace el trabajo que el rey Saúl no hace. Encontramos que Israel, a pesar de que tenía rey, a pesar de que tenía ejército, a pesar de que el pueblo estaba con autoridades firmes, el pueblo de Israel sufría constantemente ataques, sufría robos por parte de los enemigos que limitaban con el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos lleva a Primera de Samuel capítulo 25. Dice la Biblia: murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que en esta noche, Señor, nos hables, Señor, para que nosotros podamos entender qué es lo que vos quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra es muy especial porque, como decíamos hace un momento, David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba a cargo de un pueblo que estaba constantemente atacado por los enemigos. El rey no se hacía responsable de las cosas que Dios había puesto a su cargo. Entonces podemos decir que David estaba tratando de hacer todas las cosas, pero con dificultad. Y en medio de toda esta historia, nosotros encontramos que la palabra nos muestra que David protege los bienes y protege a los pastores, protege a los siervos de este hombre Nabal. Fíjense en 1 Samuel 25:7. Dice la Biblia:
volvamos a repasar un poquito. Dice, tus pastores han estado con nosotros, dice David, ¿no? Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Ese era el mensaje que David le hace saber a Nabal. Y fíjense en el versículo 15. La palabra de Dios nos lleva al versículo 15 y dice que los pastores, cuando hablaron de David, dice, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Entonces no solamente David decía que él había cuidado de estos pastores, de las ovejitas de este Nabal, no solamente él decía esto, sino que era verdad. Los pastores eran los que daban testimonio de que David había hecho este trabajo. Y fíjense en el versículo 21. Ciertamente, dice, David estaba como desilusionado. Dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. ¿Por qué estaba desilusionado David? Porque cuando él le pide alimentos, le pide alguna ayuda, ni siquiera le pidió dinero, le pidió ayuda de alimentos para sus hombres. Porque, como dije al principio, David estaba pasando necesidad. Estaba siendo perseguido por Saúl, estaba haciendo un trabajo extra que no le correspondía, el de cuidar al pueblo de Dios. Y como él tenía necesidad, lo único que hizo fue pedirle que este hombre, que era rico, riquísimo, dice la Biblia, le pueda dar algún tipo de ayuda. Estaba desilusionado porque cuando él pide ayuda, este Nabal se la niega. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es David? ¿No? Fíjense, cuando él escucha estas palabras dice, pero ¿quién es David? Versículo 10. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? O sea, desconoció todo lo que David había hecho por él. Completamente. Es decir, que David hizo un trabajo por él, hizo una misericordia, hizo una ayuda. Muchas veces dice que fue como un muro, es decir, no dejó que ningún enemigo le asalte, le robe, cuidó al ganado de este hombre de noche y de día. Y la palabra nos muestra esta respuesta de Nabal. ¿Quién es David? Como diciendo, yo no tengo nada, no le debo nada. Todo lo que tengo es mío y no lo voy a compartir con nadie. Entonces, en el versículo 11, este hombre que era muy rico razona y dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, desconoció completamente lo que hizo David por él, lo que hicieron sus hombres por él. La noche y el día, todo eso lo dejó a un costado. Entonces fíjense que cuando nosotros vemos que David escucha a sus siervos contarle lo que este hombre le responde, en el versículo 13, David reacciona. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. La reacción de un hombre justo, ustedes dirán, bueno, David actuó enojado, cierto. David no tuvo paciencia, es cierto. Podemos decir que David fue impulsivo, es cierto. Pero hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta que la actitud de Nabal fue la actitud de un hombre ingrato. La actitud de Nabal fue la actitud de una persona que no reconoció la obra de alguien que hizo bien por él. La actitud de Nabal fue de cerrarle la puerta al que le salvó,
Y ahí me quiero detener en esta noche. Nabal le cerró la puerta al que salvó de sus bienes. ¿Y qué significa cerrarle la puerta al que nos salva? Él no es tan diferente de lo que muchos hacemos en la actualidad. Porque nos damos cuenta, por ejemplo, de que Dios nos da trabajo, nos da casa, nos da familia, nos da, podemos decir, todo lo que necesitamos. Porque si nosotros comparamos nuestra vida con la vida en otros lugares del mundo, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos en una situación de privilegio. No tenemos que irnos muy lejos. Aquí nomás, en donde nosotros estamos. Si nosotros empezamos a ver que podemos charlar, podemos disfrutar de todas las cosas, es porque Dios nos las ha dado. Pero el hombre tiene en su corazón justamente esta actitud que tuvo Nabal con David. El hombre tiene en su corazón lo que se llama el pecado. La Biblia dice claramente que el hombre ha desconocido a Dios. Dios hizo tantas cosas por el hombre, pero el hombre ha desconocido a Dios. ¿Y por qué decimos que lo ha desconocido? Porque el hombre vive como si Dios no estaría. La palabra dice que el hombre vive en los deseos de sus pensamientos, en los deseos de su cuerpo, en los deseos de todo lo que él se imagine. Y no tiene en cuenta las cosas que Dios le dijo que tenía que hacer, los mandamientos. Es decir, el hombre, así como Nabal le cerró la puerta a David, el hombre le cerró la puerta a Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, en esta parte de la Biblia, que la voy a volver a decir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje, Dios nos está mostrando que Dios no solamente nos da trabajo, nos da casa, nos da salud, nos da familia, nos da hasta placeres. No solamente nos da todo eso, sino que también nos dio a su Hijo. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que me dio su Hijo? Claro, Dios envió a Jesucristo a este mundo para que el mundo conozca el plan de Dios para el hombre. Y en ese plan estaba que Jesús, el Hijo de Dios, tenía que dar su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Es decir, que Dios dio lo más querido que Él tenía, a su Hijo, para que vos y para que yo podamos salvarnos, para que seamos personas que puedan andar confiadamente en esta vida y en la próxima, porque alguien nos salvó. Así como los pastores de Nabal, que tenían como un muro que los protegía, Dios quiere que vos y yo tengamos ese muro que nos proteja de la condenación eterna, del castigo que viene sobre este mundo, de todas las cosas que Dios tiene destinadas para las personas que no han creído en su palabra y que le han rechazado. Dios quiere que nosotros reconozcamos que su Hijo dio su vida en una cruz para salvarnos. Pero ¿qué hace la mayoría de las personas? Le cierra la puerta al Salvador. Así como Nabal le cerró la puerta al que lo salvó, al que lo cuidó, al que le hizo de él misericordia, así también nosotros, con un corazón duro, cerramos la puerta al Salvador, al que nos cuidó, al que usó de misericordia por nosotros. Muchas veces Jesús, en su palabra, dice qué es lo que va a hacer el Padre cuando llegue el día del fin. Y lo mismo que David, porque Dios también va a llegar un momento que va a decir, bueno, basta, la gente rechaza lo que yo doy, entonces voy a hacer lo que debía hacer hace tiempo. Ustedes dirán, bueno, pero Dios no nos va a tener paciencia. No, ya tuvo demasiada paciencia. Ustedes van a decir, no, pero entonces Dios está enojado. Y claro que está enojado, porque nadie le hace caso.
Cada uno tomó su propio camino. Dice la Biblia, cada uno tomó su propio camino. Todos a una nos fuimos para el lado que quisimos. Dice la palabra de Dios que David tomó su espada, se ciñó con sus hombres y vino hacia Nabal. Ese es el cuadro que nos presenta la palabra de Dios. Si el hombre continúa rechazando a Jesús, si el hombre continúa diciendo no al Salvador, si el hombre es un ingrato delante de Dios, la palabra nos muestra que Dios va a hacer exactamente lo mismo que vemos en este pasaje. Va a venir Él con sus ángeles y va a poner las cosas en su lugar. Y la Biblia dice que el juicio va a ser tremendo, porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado vivo al lago de fuego. Dios no quiere para vos, ni para mí, ese lago de fuego. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros seamos salvados y quiere que también nosotros reconozcamos su obrar. Así como David esperaba que Nabal reconozca su obrar, así también Dios espera que nosotros reconozcamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué te parece si en esta noche vos y yo podemos reconocer lo que Dios hace por nosotros? No seamos como Nabal. No seamos personas que se endurecen y dicen, yo no tengo nada que ver. Todo lo que tengo lo gané yo. Todo lo que tengo lo tengo yo. Es mío. Y necesitamos darnos cuenta que solamente a través de Dios hemos conseguido todas estas cosas. Yo te invito ahí, en el lugar donde vos estás, a que puedas orar conmigo. Orar significa hablar con Dios. Yo te invito a que ahí donde vos estás puedas pedirle a Dios, Señor, yo no quiero ser como fue este Nabal con David. Señor, yo no quiero ser un ingrato. Señor, yo no quiero seguir viviendo igual, cerrándote las puertas, desperdiciando tiempo, viviendo perdidamente. Yo no quiero seguir igual. Yo no quiero seguir así. Te invito ahí donde vos estás a cerrar tus ojos y a hablar con Dios. Y repetí conmigo la siguiente oración. Querido Dios, reconozco que hasta ahora he sido un ingrato delante de tu presencia. Reconozco que hasta ahora he desperdiciado mi vida. He vivido perdidamente pensando que todo lo que tengo lo gané yo y es mío, cuando vos estabas cuidándome. Así como David cuidaba a Nabal, vos estabas cuidándome a mí. Te pido perdón, Señor, porque ahora reconozco que no hice bien. Te pido perdón porque estos pecados me separan de ti. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido que me salves. Te pido que entres en mi vida. Todo lo que tengo te doy, Señor, en este momento y quiero que vos, Señor, lo recibas. Quiero también, Señor, pedirte que vos entres en mi corazón como mi Salvador. Quiero que vos, Señor, me perdones todos los pecados que hice, porque hasta ahora he actuado igual que actuó este hombre que se llama Nabal. He actuado igual. He sido una persona que te ha cerrado la puerta vez tras vez, pero hoy ha llegado su fin. No quiero más cerrarte la puerta, Señor, y te pido que entres en mi vida como mi Salvador. Quiero recibirte, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.